Con la promo ahorro mundialista de Banco Pichincha. Por cada $50 que incrementes mes a mes en el saldo de tu cuenta de ahorros, participas por camionetas Toyota Hilux, duplicaciones de saldo y televisores Samsung de 55 pulgadas 4K. Además, puedes ganar hasta $1.000.000. Entérate más en tu app Banca Móvil o en www.pichincha.com. Banco Pichincha, en confianza. Aplican condiciones. Fin de espacio promocional y publicitario. La revista de opinión Democracia se transmite por XFM 92.5 en Quito y 89.7 en Riobamba. Democracia 920 AM y Democracia TV para todo el mundo. 7:29 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados, la doctora María Fernanda Novoa, experta en temas de seguridad, y también el doctor Hugo Acero, subsecretario de Asuntos para la Convivencia y Seguridad de la Alcaldía Mayor de Bogotá, como lo fue, y también experto en temas de seguridad. Queremos analizar estos hechos que comienzan a sembrar terror en el Ecuador, lo sucedido este martes en Guayaquil, en la ciudad de Esmeraldas, preocupan. Y antes de darles la palabra, quisiera dar lectura, porque esto está en las redes sociales. Una reconocida consultora en comunicación, Gabriela Panchana Briones, decía: los que robaron y abusaron durante la mayor bonanza y el gobierno más largo y con más concentración de poder de la historia, fueron aliados y socios de las FARC y los carteles. Les abrieron las puertas del país y nos entregaron como presa a las mafias. Ellos son los que conspiran y buscan tumbar al gobierno para volver al poder y a la impunidad. Corruptos, narcos y golpistas, todos del mismo lado. Y ella pregunta: ¿de qué lado estás? Y mereció una respuesta de una reconocida académica, profesora, penalista, la doctora María Paulina Araujo, que puso: visto el sector político que parece hasta disfruta lo que estamos viviendo y que no pierden oportunidad para venderse como los mejores en el ejercicio del poder, queda claro que lo que ocurre no es casual o aislado. Esto es concertado y bien coordinado. Eso dijo la doctora María Paulina Araujo, una reconocida penalista ecuatoriana. Con estos antecedentes quiero saludar a la doctora María Fernanda Novoa. ¿Cómo afrontar este momento en donde la violencia se profundiza, focalizada, al menos en las últimas horas, en Guayaquil y en Esmeraldas? Muy buen día. Muy buenos días, Miguel. Siempre es un gusto estar y poder compartir con ustedes en esta emisora y en este programa tan importante. Yo lo que estoy sumamente preocupada es por el cambio de mirada del juego que está haciendo la criminalidad. Es decir, había a nivel estratégico un juego lineal, que se podría llamar un juego lineal con acciones consecutivas, en donde desde la cárcel y desde dentro de la cárcel hacia afuera y desde afuera hacia adentro había en el tema penitenciario una conexión permanente y que nos hacía presumir que es solamente desde las cárceles desde donde se ordenan estas acciones estratégicas. Ahora, una vez que tenemos el cambio a una estrategia que podríamos llamar a nivel logístico, a nivel de pensamiento estratégico y táctico, una estrategia por copamiento, tenemos insumos de ataques a policías, al mismo tiempo ataques a zonas digamos, de insumos estratégicos del Estado, como son gasolineras, insumos y ataques a lugares donde hay bombas de gasolina. Es decir, es una estrategia de copamiento donde la única certeza que se tiene es que hay una consolidación de la criminalidad que genera cada vez mayor incertidumbre. Lo que habría que preguntarse es, ¿cómo se están entrenando estas personas que tienen, digamos, estas capacidades? Porque a pesar de que no son golpes de carácter estratégico, estos golpes
son golpes tácticos, pero que tienen resonancia estratégica, es decir, le pone al gobierno en vilo de no saber qué hacer. Tenemos que hay un dictamen de prácticamente 17 estados de excepción que no han estado respaldados por una estrategia efectiva, lo que ha generado de que estas estructuras militares se sigan preparando en la parte de sus acciones militares, se especialicen más en los temas sociológicos, es decir, en la penetración de organización de masas, en la cooptación, en hacer relaciones internacionales, porque no se puede entender desde dónde obtienen tanto presupuesto y desde dónde obtienen tanto entrenamiento. Y también esto se da a nivel, a escala local y global, y lo que se intenta es una disputa por territorios ya con el gobierno, es decir, que hay una disputa por la soberanía territorial, lo que podríamos llamar que se está iniciando, como ya había dicho, no solamente la configuración de un Estado criminalizado, sino que a todas vistas se está ya generando soberanías criminales en determinados sectores territoriales, ¿no es cierto?, donde las acciones de cobro de vacunas, donde las acciones de extorsiones, etcétera, se vuelven casi normales, pero al mismo tiempo, por un lado, son apoyadas por parte de la población, que son captadas, pero por otro lado, son vistas digamos, con temor e inflexión de temor en todos estos actores. Entonces, la posición que se nos pone es una gobernanza criminal por desorden, donde hay un control de la comunidad, al mismo tiempo intentan controlar segmentos de mercado, ejercen dominio local en las localidades, pero también permanecen con una relación de disputa territorial y la disputa del control y legitimidad y aceptación de la gobernabilidad del Estado. En esas condiciones, ¿cómo lograr que el Estado, más allá ha señalado la doctora María Fernanda Noboa lo que ha ocurrido con los estados de excepción, hoy, evidentemente con un nuevo estado de excepción, con un toque de queda, cómo lograr que el Estado vuelva a retomar el control por un lado y por otro para ir desvaneciendo, enfrentando y desbaratando estas acciones y estas amenazas que estamos viviendo? Bueno, yo diría, Miguel, en este caso de que el tema es que la primera cosa que tenemos que sacarnos de la cabeza es que hay retorno a condiciones previas. No hay nuevas normalidades ni retorno atrás, porque estamos en un punto de inflexión y de avance tan grande que yo creo que sería una utopía pensar que podemos, mediante acciones inmediatas o de carácter coyuntural, poder regresar a las condiciones de paz y las condiciones de partida, digamos, ¿no? Toda vez que este no es un juego clásico, estratégico, donde tienes un punto de partida y tienes un punto de llegada, sino que básicamente al Estado le han puesto contra el tinglado, porque además de que utilizan violencia, hay a la vez utilización de fuerza simbólica, lo que llamamos las retóricas y las narrativas y los parlachés criminales, en todo lo que son los grafitis, también en las amenazas y en todos estos panfletos, etcétera, pero al mismo tiempo están funcionando como parte de un rol que el Estado no ha asumido, de ciertas poblaciones que no han tenido trabajo, que no tienen condiciones de salud, que no tienen condiciones de educación, que no tienen condiciones de seguridad, y los mismos criminales o los grupos que están operando en territorios son aquellos que proveen de estas circunstancias o de estas situaciones a los pobladores. Entonces, por un lado, se ve que hay miedo de la gente de hablar, pero por otro lado también hay complicidad. Es lo que se llama una connivencia entre la legalidad y la ilegalidad. Ahora, ¿qué hacer? La pregunta del millón, ¿qué hacer? La primera cosa era que ya no podemos llorar sobre leche derramada, es no dejar a no haber permitido que llegue hasta este momento lo que está ocurriendo. El qué hacer es que el Estado tenga una relación absolutamente clara y una visión absolutamente clara, con un marco legal que es el que se debatía en la Asamblea del uso de la fuerza, si se va a intentar atacar con fuerza para neutralizar coyunturalmente, pero a nivel de largo plazo, tener un compromiso real de generar una verdadera gobernanza de la seguridad que tiene que ver con una interacción de todos los que formamos parte de la sociedad, medios de comunicación, academia,
todos los actores sociales que nos permitan entender que este es un problema multidimensional, multifactorial y que lamentablemente está mirado desde ojos más bien, si podríamos decir, sólidos, cuando estamos viviendo ya en sociedades líquidas y gaseosas, donde los eventos se evaporan, donde los cambios son abruptos, donde no hay una preparación para aceptar emergencias o factores de disrupción. Bien, queremos dar la cordial bienvenida al doctor Hugo Acero, un reconocido consultor internacional en seguridad, con amplia experiencia. Él trabajó en épocas complejas, difíciles, la década de los 90. Recordamos lo que sucediera. También estuvimos en Colombia ya por el año 95, en una pasantía. Doctor Hugo Acero, ¿cómo afrontar este nuevo momento? Ayer hubo casi 10 bombazos en la ciudad de Guayaquil, en Esmeraldas. ¿Cómo ir afrontando para neutralizar estas acciones y que haya un control del Estado ecuatoriano? Buen día, Hugo. Miguel, buenos días. Igualmente a María Fernanda, buenos días. Bueno, aquí hay un reconocimiento específico a grupos que definitivamente van a seguir con este tipo de acciones. Aquí no se le puede decir a la gente esto no va a volver a pasar. Desafortunadamente estos delincuentes no miden, o sea, están enfrentando al Estado, están enfrentando las acciones o las decisiones que tome el Estado. Lo que buscan es crear miedo dentro de las comunidades y decirle al Estado, con nosotros no va a ser posible que ustedes hagan lo que corresponde en términos de ley. Y yo creo que ese reto definitivamente es ahí donde el Estado debe demostrar que tiene capacidad definitivamente de enfrentarlo. Y cuando digo el Estado y no el gobierno, es que esto corresponde a todo el Estado. No corresponde solamente al Poder Ejecutivo, en el caso del presidente Lasso, no corresponde únicamente a la policía, de manera específica a quien siempre se dirige la mirada. Corresponde a todas estas instituciones, a las Fuerzas Armadas, pero también corresponde a la rama judicial, corresponde a la Fiscalía, corresponde a todas las instituciones del Estado y en general también a la sociedad ecuatoriana. Aquí debe haber conciencia plena por parte de la sociedad ecuatoriana, de toda en su conjunto, que de esto hay que salir unidos con el Estado, unido con las instituciones del Estado. Y para esto se requiere fortalecer esas instituciones del Estado, y la sociedad ecuatoriana tiene que reconocer que en algún momento va a tener que meterse la mano al bolsillo para mirar qué recursos se van a aportar de manera muy fuerte para fortalecer la institucionalidad ecuatoriana para enfrentar estos retos. El tema carcelario, por ejemplo. El tema carcelario no se soluciona únicamente, desde luego, atendiendo a la población que hoy está, eso hay que hacerlo de manera particular, sino se soluciona de manera específica, adecuando algunas instalaciones que son muy viejas, completamente inadecuadas precisamente para prestar seguridad, pero también profesionalizando la guardia, teniendo una guardia no solamente más profesional, sino mejor paga y de manera específica que pueda lograr control sobre el sistema carcelario y teniendo un control y una seguridad de este tipo de establecimientos. Como digo, el Estado en su conjunto debe diseñar un plan estratégico integral para enfrentar los retos que hoy tiene Ecuador, que se están manifestando de manera violenta con los hechos que sucedieron ayer precisamente en su país. Y es a partir de ahí que hay que definir qué es lo que se va a hacer, cómo se va a enfrentar, qué corresponde hacer a cada una de las instancias del Estado entre el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, y qué les corresponde o qué nos corresponde como sociedad para enfrentar ese reto tan grande. Colombia tuvo que hacerlo y de manera específica, digamos, en todos los frentes ha venido trabajando. No hemos solucionado el problema, pero tenemos control específico, digamos, sobre este tipo de situaciones y sobre todo, tenemos unas instituciones que se profesionalizaron y que de manera específica pueden dar respuesta a los hechos que se presentan de manera cotidiana en Colombia. Hay que tener un plan específico, una dirección por parte del gobierno y sobre todo también contar con suficientes recursos para fortalecer la institucionalidad. Se requiere fortalecer a la policía, no solamente en términos de equipo, sino también desde el punto de vista humano, y hay que fortalecer dos áreas muy importantes, tanto de policía y fiscalía. Una, de inteligencia. La inteligencia hay que fortalecerla de manera específica porque estos grupos se combaten de esa manera, pero también la investigación criminal.
Esas son dos áreas estratégicas que deben ser fortalecidas dentro de la institucionalidad, particularmente de la policía y en el caso de investigación criminal de la fiscalía. Y ahí hay que trabajar en equipo, se requiere un liderazgo y un equipo que enfrente los retos que hoy tiene Ecuador frente al crimen organizado, que desde luego hay que enfrentarlo, pero hay que enfrentarlo no solamente desde el punto de vista interno, ya se debería estar dialogando con los países vecinos de manera permanente de cuál es la estrategia regional frente al tema del narcotráfico y frente a los retos que hoy tiene precisamente Ecuador, pero también hay que trabajar con los Estados Unidos, con Europa, en donde seguramente se van a conseguir algunos recursos de cooperación, pero no van a ser suficientes. Lo vengo repitiendo, Colombia invirtió 12 veces lo que recibió de Estados Unidos. Colombia solamente recibió una doceava parte de lo que realmente tuvo que tener e invertir para fortalecer la institucionalidad. ¿De dónde salieron los recursos en Colombia? Del patrimonio de las personas que más plata tienen, que tuvieron que pagar un impuesto al patrimonio, y de ahí se fortaleció precisamente la institucionalidad colombiana para enfrentar estos retos. Doctor Acero, si es que no se invierte, primero si no se toma conciencia del momento, va a suceder algo peor, porque va a avanzar esta violencia. Como bien decía usted, en Colombia no se solucionó, pero se logró los controles. En el caso ecuatoriano, esto es una inversión alta, por un lado. Y también lo que usted dice, involucrar, y corresponde a todo el Estado. Allí también juega un papel importante los gobiernos locales, doctor Acero. Juegan un papel importante. Primero, los gobiernos locales son los que están más cerca a la ciudadanía, son los que están recibiendo las demandas de seguridad y las demandas de bienestar de manera específica. Sé que los alcaldes en Ecuador no tienen responsabilidades, digamos, directas, constitucionales y legales en manejo de la seguridad, que deben colaborar con las autoridades del orden nacional para atender estos temas, pero ha habido experiencia importante en Ecuador, en la época de Paco Moncayo en Quito, la época de Jaime Nebot en Guayaquil, y algunos alcaldes, muchos alcaldes quieren realmente involucrarse para tratar de mirar cuáles son las soluciones locales que deben darse. ¿Qué puede hacer un alcalde hoy en Ecuador? No solamente trabajar de manera coordinada con las autoridades para atender múltiples hechos de violencia y delincuencia, no solamente de terrorismo o de narcotráfico, múltiples hechos, pero sobre todo puede invertir en temas de prevención, en temas de desarrollo social, en temas de cercanía con las comunidades, en temas de organización comunitaria. Hay que organizar a las comunidades para todas las áreas de desarrollo. Comunidades organizadas que se involucren en temas de salud, educación, seguridad, convivencia. Comunidades organizadas que desde luego están mucho más cerca a las autoridades que a los propios delincuentes. No comunidades desorganizadas en donde los delincuentes terminan utilizándolos o amedrentándolos. Yo creo que en ese sentido los alcaldes juegan un papel importante en la política integral, juegan en los temas de prevención, juegan en los temas de convivencia, juegan en los temas también donde puedan, en el fortalecimiento de la propia policía, en temas de carro, gasolina, capacitación, formación, cercanía. Se necesita equipo, y esto va desde el gobierno nacional, desde el Estado nacional hasta los estados territoriales. Allá también se debe trabajar en equipo bajo el liderazgo de los alcaldes y en algunos casos de las provincias, en el caso de los gobernadores. Doctora María Fernanda Noboa, ¿cómo lograr articular una política en donde tiene que haber mayor inversión? También desde el sector privado, ponerle recursos a fin de que luego no solo estemos, como llegó en su momento en Colombia, llenarnos de escoltas para cubrirnos frente a estas acciones contundentes del crimen organizado, y por otro lograr la unidad nacional, marchar en el mismo sentido con la convicción de lo que hoy ya estamos viviendo. Sí, yo diría, Miguel, y retomando las palabras del doctor Acero, sí que en realidad, si es que no hay una recomposición del tejido social, es lo que aquí hemos perdido en el país, cada uno por su lado, cada uno las funciones del Estado, en vez de trabajar al unísono, están en permanente tensión y confrontación. El rol de la academia, el rol de los medios de comunicación no hay que olvidarse, y sobre todo también pensar, Miguel, que un tema que es fundamental
es el tema de la construcción de las percepciones y cómo estamos entendiendo estas percepciones respecto de la inseguridad. A veces, inclusive la percepción, que es algo más subjetivo, influye más que el mismo hecho ocurrido. Es decir, si yo repito 20,000 veces que le he cortado la cabeza a una persona y estoy dándole sobre eso, los medios de comunicación no están cumpliendo su rol verdaderamente, y el rol de representatividad de lo que está ocurriendo es importante. Por supuesto, esta es hora. Yo he dicho también en varios medios de que es hora de repensar la revinculación social, el repensarnos como seres humanos, el volver la política más humana, el de comenzar a pensar todos articulados como país. Toda vez que vemos que mientras nosotros estamos desarticulándonos, mientras no hay una ley para el uso progresivo digamos, no hay para el porte de armas, etcétera, etcétera, que no es tampoco la solución violencia con más violencia, pero habría una forma de control, ¿no es cierto? Mientras aquí estamos en tensiones internas, en tensiones graves, los criminales van agarrando mayor fuerza, mayor solidificación y van teniendo mayor expansión territorial. Yo diría, y sin decirlo con mala o con una cuestión así de atemorizamiento, que nosotros estamos viviendo ya el inicio de un estado criminalizado donde la gobernanza criminal en determinados sectores está dando. Hay soberanías criminales en la zona 8 que se están tratando de controlar. Hay también soberanía criminal ahorita en Esmeraldas, y esto por influjo también de las medidas tomadas por Petro a nivel de fronteras. Sí, tenemos varias cosas que es las que tenemos, como decía el doctor Acero, hay que anticiparse estratégicamente, tener alertas tempranas, que es labor de la policía, de labor de la inteligencia estratégica, pero al mismo tiempo tener esa capacidad y esa resolución de hacerlo, porque si es que no hay una resolución de hacerlo de manera interagencial, la voluntad política del gobernante, que puede tener mucha voluntad política, si no tiene el apoyo, si no hay ese vínculo a nivel nacional, a nivel subnacional, para poder hacer acciones concertadas, estrategias concertadas, y no cada uno por su lado. En vez de unirnos y en vez de ayudar a que el Estado se vuelva a legitimar como tal, que no pierda el control territorial. Acuérdate, Miguel, que uno de los elementos claves de la configuración del Estado es la mantención del territorio, la soberanía, el control sobre el territorio, y no solamente el control físico, territorial propiamente dicho, sino el control simbólico. Es necesario este aunamiento, y por obligatoriedad moral y responsabilidad ética, también el sector privado tiene que unirse, porque el tema de las vacunas, el tema de las extorsiones, de la afectación de unidades productivas, de las camaroneras, de los grandes negocios, de las grandes unidades productivas lecheras, etcétera, todo esto se va a ver afectado por el tema del avance de la criminalidad. Es decir, el desmantelamiento de las unidades productivas a nivel local es un elemento que ya estamos viviendo. ¿Por qué? Porque la gente va a decir, o a micronegocio, yo prefiero cerrar el negocio para no pagar vacunas porque tengo miedo de que me extorsionen. Entonces esto va a generar de una manera sistemática también mayor crisis económica, y la mayor crisis económica también va a dar una mayor crisis moral y mayor crisis social y de deslegitimación. La gente tiene mucho miedo. Si estamos viviendo lo que se llama una paranoia vivida social, asumida también con lo que Zaffaroni hablaba, Miguel, de una indolencia o un amortiguamiento social. Es más fácil sacar una cámara para ayudar para ver cómo le están degollando a uno, o qué es lo que ha pasado en las cárceles, que si vos ves en la delincuencia como alguien está atacando a otra persona, se ha perdido esa solidaridad, esa ayuda, justamente por la violentación con lo que la delincuencia está actuando también. En este tema nadie se pregunta, ¿dónde está el tráfico de armas? ¿Dónde está el tráfico de explosivos? ¿Dónde está el seguimiento de todas estas rutas? Porque para que haya criminalidad y para que estos organismos se criminalicen, tienen que tener buenos circuitos de inteligencia, deben tener armas, alguien que les provea de armas. ¿Dónde está el tráfico de armas, los circuitos? ¿Quién les está proveyendo de pólvora para elaborar todos estos artefactos con los que atacan? Eso también hay que preguntarse, porque si no se hace una inteligencia real sobre estas cosas, entonces vamos a seguir
con este desmantelamiento. Y además este tema de que creo que a todos los ecuatorianos, te digo sinceramente en mi corazón, que ayer anoche ni siquiera pude dormir pensando en todo esto que está ocurriendo con nuestro país, que otrora era llamada Isla de Paz. Doctor Hugo Acero, ¿cómo lograr las alertas tempranas? ¿Cómo articular políticas? Primero, para retomar el control, sea de las cárceles, sea del territorio. Y en segundo lugar, ir hacia la consecución de una unidad nacional, lo que decía la doctora María Fernanda Noboa, recomponer el tejido social para hacerle conciencia de lo que estamos viviendo. Miguel, mire, la experiencia, digamos, como les decía, fui subsecretario de Seguridad de Bogotá durante 9 años. Cuando llegamos en el año 1995, encontramos una alta violencia en la ciudad, en Bogotá, una ciudad que en ese momento tenía 7 millones de habitantes. Hoy Bogotá supera los 8 millones de habitantes, pero en ese momento tenía esa población, era grande y tenía muchas dificultades, sobre todo tenía unos niveles de violencia muy altos. Pero teníamos una policía buena, pero en muy malas condiciones desde el punto de vista de movilidad, instalaciones, comunicaciones y capacitación del recurso humano, fortalecimiento del recurso humano en las áreas que dijimos. Y desde luego comenzamos a trabajar con la policía con lo que teníamos y con los recursos que habían inicialmente. Pero comenzamos a trabajar también otras áreas importantes y fue organizar las comunidades. En esa época comenzamos a conformar a nivel barrial, en una ciudad grande, comenzamos a conformar lo que se llamaban frentes locales de seguridad, pero más que frentes locales de seguridad, era frentes locales de desarrollo, porque además de atender y de trabajar con las autoridades los temas de seguridad, atendían los temas de desarrollo, el tema del teléfono público, en ese momento el teléfono público, cómo mantenerlo adecuadamente, cómo mantener la iluminación, cómo preservar la inversión pública, pero también cómo arreglar espacios, y yo creo que se hizo un esfuerzo. Esa fue una parte. La otra parte fue el trabajo con el sector privado. Nos sentamos desde el primer momento con el sector intergremial, a instancias de la Cámara de Comercio, que es más o menos el mismo modelo que tiene Ecuador. A través de la Cámara de Comercio nos sentamos con todos los gremios, comenzamos a mostrarles los problemas que tenían, que ellos, entre otras cosas, los estaban sufriendo, porque ellos fueron los que nos convocaron a mirar los temas de seguridad que los distintos sectores económicos estaban sufriendo, los temas de extorsión, los temas de robo de mercancía, los temas de asaltos, la plata que tenían que sacar para pagar nóminas se la terminaban robando, en fin. Entonces comenzamos a trabajar con ellos y a buscarles soluciones a esos problemas que tenían, pero también con ellos comenzamos a buscar salidas desde el punto de vista económico. Y yo recuerdo muy bien que más o menos un año y medio después, el mismo comité intergremial, los mismos gremios, los mismos empresarios, los mismos comerciantes me acompañaron al Consejo de Bogotá a que sacáramos un impuesto al tema de seguridad. Y nos entregaron plata, o sea, ellos mismos dijeron, vean, no se preocupen, señores políticos, que nosotros vamos a pagar ese impuesto. Vamos a hacerle seguimiento a la inversión que Bogotá haga, pero nosotros vamos a pagar ese impuesto para fortalecer la institucionalidad. Y fue de los primeros recursos que tuvimos que permitieron no solamente fortalecer las instituciones, sino tener también programas preventivos, trabajar en temas de violencia intrafamiliar, en temas de maltrato infantil, organización comunitaria, pero también, desde luego, en ese momento construimos una cárcel que tenía Bogotá, la reconstruimos y hoy, después de 20 años, sigue siendo la mejor cárcel que tiene el país, porque de manera particular hicimos inversión y así hicimos mucha inversión en distintos sectores, no solamente de seguridad, sino también de desarrollo social. Yo creo que esos esfuerzos de manera conjunta hay que hacerlos y tenemos que llamar la atención a la sociedad en general para que digamos en conjunto que estamos en riesgo, es que estamos todos en riesgo, no es solamente el Estado, no es solamente la policía, no son solamente determinadas provincias y municipios, no, es la nación en su conjunto que está en riesgo y ahí se necesita trabajar en equipo y se necesita que haya conciencia del problema que se tiene y de la manera que se va a salir y que entre todos hay que salir precisamente de esta situación y eso se requiere precisamente la participación, el trabajo conjunto de todo el Estado, liderado por la presidencia, por el presidente, por el Poder Ejecutivo, pero también, desde luego, la participación de la sociedad, particularmente de los gremios económicos y de las comunidades organizadas. Muchas gracias por seguir ilustrándonos en un momento complejo y difícil que vive el Ecuador
Seguiremos hablando con la voz de la experiencia, la doctora María Fernanda Novoa, experta en seguridad, y el doctor Hugo Acero, ex subsecretario de Asuntos para la Convivencia y Seguridad de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Muchas gracias a María Fernanda y a Hugo. Muchas gracias, gracias Miguel. Saludos, Hugo. Muchas gracias. Igualmente, María Fernanda y Miguel, feliz día para ustedes. Muchas gracias. Muy amable. Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia, 7:58 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos con el señor canciller de la República, Juan Carlos Holguín, para hablar temas de interés en la política internacional. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Celebra cada ahorro como un gol. Con la promo ahorro mundialista de Banco Pichincha. Por cada $50 que incrementes mes a mes en el saldo de tu cuenta de ahorros, participas por camionetas Toyota Hilux, duplicaciones de saldo y televisores Samsung de 55 pulgadas 4K. Además, puedes ganar hasta $1 millón.